La Tierra es un planeta dotado de una rica atmósfera, a la que le debemos el nacimiento y desarrollo de la vida. Por esta razón, la vida en la Tierra no sería posible sin atmósfera. La atmósfera es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Se forma y se mantiene debido a la fuerza de gravedad, la cual atrae los gases y no los deja escapar. Vista desde el espacio, la Tierra se presenta como un planeta de un intenso color azul, precisamente en virtud de su capa atmosférica y al hecho de que los 2/3 de su superficie están recubiertos por agua. Interactuando con la radiación solar, es la base también de todos los procesos meteorológicos que caracterizan a nuestro planeta. A menudo, vastas áreas de superficie están recubiertas de imponentes sistemas nubosos que se forman por la evaporación de las aguas, gracias a los cuales no se acaba el sistema de circulación atmosférico que caracteriza las diferentes estaciones del año. Algunos datos interesantes sobre la atmósfera son: tiene un grosor de más de 1000 kilómetros. Aproximadamente la mitad de su masa se concentra en los 5,6 kilómetros más bajos. Además, el aire en nuestro planeta está formado por un 79% de nitrógeno, un poco menos de 21% de oxígeno y un 0,9% de argón. El pequeño resto está compuesto por dióxido de carbono y otros gases nobles, como lo es el hidrógeno, el helio y el ozono. Los distintos gases que componen la atmósfera absorben la radiación de manera selectiva y son transparentes en determinadas longitudes de ondas. Como podemos ver en la siguiente tabla, esto es un indicador de que la atmósfera es un componente activo de las propiedades y los fenómenos que ocurren al planeta. Por ejemplo, el dióxido de carbono es responsable del mantenimiento de la temperatura de la atmósfera y de la mantención del denominado efecto invernadero. El ozono, por otra parte, es de los mayores absorbentes de la radiación ultravioleta que, de llegar a la superficie terrestre, causaría consecuencias devastadoras para todos los organismos vivos que en ella habitan. La atmósfera las clasificamos en capas según sus propiedades y los fenómenos que en ellas ocurren. De esta manera tenemos desde la superficie del exterior la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Las temperaturas más altas se encuentran en la exósfera y en la termósfera, mientras que las más bajas se encuentran en la estratosfera y en la termósfera también. La troposfera es la capa donde ocurre la mayoría de los fenómenos meteorológicos. A medida que sube, la temperatura disminuye. Esta es la capa donde viajan los aviones comerciales. Estratosfera. La estratosfera es una zona de extraordinaria sequedad. Además de no contener dióxido de carbono, aquí es donde se encuentra la capa de ozono, cuya función es proteger la Tierra de los efectos de la radiación ultravioleta. La mesósfera tiene una temperatura más baja registrada de -75 °C. En ella ocurre gran cantidad de procesos de ionización gracias a la radiación ultravioleta, los rayos X y a la radiación cósmica. En ella también comienza la ionosfera, que se extiende desde los 80 a los 500 kilómetros, y el lugar en el que se propagan las ondas de radio que luego son reflejadas y recibidas en la superficie terrestre. La termósfera, por su parte, tiene un límite superior de 500 kilómetros. Es la capa más gruesa. Su temperatura aumenta con la altura hasta llegar a unos 1500 °C. Está compuesta por oxígeno y nitrógeno, y en las partes superiores existen helio e hidrógeno. Esta es la capa de la atmósfera en la que operan los transbordadores espaciales y en las regiones polares donde se dan lugares a las auroras boreales y australes. Por último, la exósfera está ubicada sobre los 700 kilómetros. Su límite superior se confunde con el espacio interplanetario, por lo que en ella se produce el escape definitivo de los gases más livianos de la atmósfera. La densidad del aire aquí es casi despreciable.
El conocimiento acerca de la ionosfera ha sido clave en la comprensión de los fenómenos de las auroras polares. El Sol desprende partículas cargadas de mucha energía, principalmente protones y electrones, los cuales viajan por el espacio a altísimas velocidades. Al conjunto de partículas que vienen del Sol se le conoce como vientos solares. Cuando éste interactúa con los bordes del campo magnético terrestre, originado por el movimiento del núcleo en estado semilíquido y animado por la rotación de nuestro planeta, algunas de las partículas quedan atrapadas por él y siguen el curso de las líneas de fuerzas magnéticas en dirección a la ionosfera. Esta región es muy extensa y está comprendida entre la mesósfera y los comienzos de la exósfera, abarcando toda la termósfera. Cuando las partículas chocan con los gases de la ionosfera, empiezan a brillar, produciendo el espectáculo que conocemos como aurora boreal y aurora austral. Hablando un poco más sobre las causas y soluciones sobre el tema de la contaminación de la atmósfera, debemos de saber que la contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias, materias o formas de energía que supongan una molestia grave, un peligro o un daño para el ser humano o el medio ambiente. Algunas de sus causas son extracciones mineras, uso de pesticidas en las actividades agrícolas, industrialización excesiva, quema de combustibles y la deforestación. Por parte de extracciones mineras sabemos que muchos minerales se obtienen gracias a productos químicos y el uso de maquinaria pesada que contamina el aire de partículas de polvo y gases, ¿no? Por otro lado tenemos el uso de pesticidas en actividades agrícolas, los cuales insecticidas, pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos se emplean para el cultivo de alimentos, lo cual causa una grave peligro y perjuicio a los suelos y favorece la acumulación de gases en el aire. Industrialización excesiva. El aumento de fábricas y el consumo masivo son otra causa de la contaminación atmosférica. Cuanto mayor sea la demanda de artículos, mayores serán los efectos nocivos para el planeta. Quema de combustible. Los medios de transportes convencionales queman una gran cantidad de combustible y los convierten en gases, algo que también influye en la calidad del aire que respiramos. Por último, la deforestación. Al no haber suelos adecuados para la siembra de especies vegetales, se reduce el número de árboles y esto a su vez evita que muchos de los gases contaminantes que circulan en el aire puedan ser neutralizados y el aire se limpie. Los árboles cumplen esta función. Podemos ver en esta imagen pues plasmadas las causas, ¿no?, de la contaminación atmosférica. Por un lado tenemos las emisiones industriales, las emisiones debidas a los incendios forestales, emisiones de las casas, emisiones de los coches. Pues todo esto pues se va hacia la atmósfera, ¿no?, causando pues la contaminación de ella. Hablando sobre las soluciones a este problema, tenemos el reciclaje de residuos, productos y materiales, también prolongando la vida útil de los objetos. Por otro lado, el uso de bicicleta o de otros medios de transporte alternativos, consumiendo responsablemente y una construcción de un huerto urbano. Hablando sobre el reciclaje de residuos, productos y materiales, sabemos que de esta forma evitaremos que la demanda de artículos aumente y que la fábrica a su vez produzca nuevas unidades, el impacto ambiental será menor. Prolongando la vida útil de los objetos, esta es una medida en sintonía con la anterior y que evita a usar la creatividad, que nos invita a usar la creatividad. El uso de bicicleta o de otros medios de transporte alternativos y sobre todo que no contaminen el medio ambiente es una gran solución que ayuda demasiado a este problema. Consumiendo responsablemente, en esto tenemos que adoptando hábitos de consumo responsables como la compra de productos de comercio justo o el ahorro de nuestro consumo de energía, nos aseguramos de que nuestro consumo, que es inevitable, tenga el menor impacto sobre el planeta y también sobre el propio ser humano, ¿no? También tenemos la construcción de un huerto urbano. También podemos cultivar nuestros propios alimentos en casa de forma natural y sin alterar los ciclos naturales del medio en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Esto ayudando pues a la limpia del aire y evitando la contaminación atmosférica. Para terminar, pues tenemos de igual forma imágenes sobre las soluciones a este problema, teniendo como primer lugar el cambio de transporte, uso alternativo de transportes, el cual pues usando bicicleta
pues bajamos la contaminación, ¿no?, hacia la atmósfera, ya que pues no se estarían usando los autos ni transporte público, el cual pues emiten demasiado, se gasta demasiado combustible y pues ayudando a que esto siga creciendo, ¿no?, esta problemática. Tenemos también la utilización de paneles solares para aprovechar la energía renovable. También tenemos pues el cultivar, ¿no?, pues para nosotros mismos, ¿no?, como ayuda, y también para el medio ambiente. Por último tenemos pues utilizar cosas más verdes, ¿no?, al igual que utilizar, como dije al principio, otros transportes, en este caso transportes que son movidos por energía, que no transmiten ese consumo malo hacia la atmósfera, ¿no? Pues esto ha sido. Muchas gracias y nada, muchas gracias por su atención. Deterioro de la capa de ozono. El deterioro de la capa de ozono se produce por tres causas distintas: uso de compuestos químicos, deforestación de los bosques y expulsión de gases contaminantes. El uso de compuestos químicos es producido por dos factores: el clorofluorcarbonos y halones. Los halones son usados para extinguir el fuego y el CFC son usados industrialmente por ser compuestos no tóxicos ni inflamables. La segunda causa, la deforestación de los bosques, es debido a que los árboles absorben cantidades importantes de CO2, lo cual hace que la capa de ozono se conserve. Y la última causa es la expulsión de gases contaminantes por parte de grandes industrias quienes no cuentan con medidas ambientales correctas. Las consecuencias del deterioro de la capa de ozono. Consecuencias en humanos. Inicia y promueve el cáncer a la piel maligno y no maligno. Otra consecuencia sería daña el sistema inmunológico, exponiendo a la persona a la acción de varias bacterias y virus. Y por última consecuencia, provoca daño a los ojos, incluyendo cataratas. Otras 4 consecuencias serían: hace más severas las quemaduras del sol y avejentan la piel. O sea, la hacen lucir más, una edad más avanzada. Otra consecuencia es aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica. En la imagen que se ve ahí, eso sería una dermatitis, una reacción alérgica. Activa ciertas enfermedades por bacterias y virus y aumenta los costos que necesita una persona en salud. Pero ese deterioro no solamente afecta a los humanos, sino también a los vegetales y organismos marinos. Los afecta mediante el crecimiento del metabolismo y fotosíntesis de las plantas. Afecta también en los organismos marinos, incide en sus estrategias de adaptabilidad, movilidad, deteriorando sus funciones fisiológicas principales. Altera fases de desarrollo en estado larvario y juvenil. Estas dos últimas en las especies marinas, ¿no? Y hablando del clima, varía por las emisiones causadas, lo cual causaría temperaturas elevadas. Es decir, este deterioro afecta directamente al clima. ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Evitar el uso de desodorantes en spray. Se puede sustituir por los de barra o de bola. Otra medida que podemos tomar es procurar usar productos que vienen en envases mecánicos a presión y que no contengan CFC.
Y otra medida sería evitar usar aerosoles para afeitarse y en su lugar usar jabón o crema de afeitar. Este deterioro hace que a su vez los rayos UV puedan traspasar y llegar hacia nosotros, ya que una de las medidas principales de la capa de ozono es detener los rayos UV. Al no suceder esto, lo que ocasiona es que inicia y promueve el cáncer a la piel maligno y no maligno. Daña el sistema inmunológico exponiendo a la persona a la acción de varias bacterias y virus. Provoca daño a los ojos y la apariencia de cataratas. Hace más severas las quemaduras del sol y avejentan la piel. Aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica. Activa ciertas enfermedades por bacterias y virus. Aumentan los costos de salud. Impacta principalmente a la población indígena, es decir, a la población de escasos recursos. Reduce el rendimiento de las cosechas. Reduce el rendimiento de la industria pesquera. Daña materiales y equipamiento que están al aire libre. Y por último tenemos un caso de cómo las industrias ayudan, promueven a este deterioro de la capa de ozono. Es una problemática ambiental de las industrias en Chiclayo. Chiclayo es una ciudad que está creciendo industrialmente. Sin embargo, estas industrias no colaboran con el cuidado del medio ambiente. Las industrias principalmente